Buenas tardes, les damos la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento por Facebook Live o por el Instagram de IPSIM. Les comentamos que esta es una iniciativa que estamos llevando a cabo pensando en esta época en la que estamos de cuarentena, donde se reduce la distancia en la comunicación, así que hemos pensado que esta es una manera en la que nos podemos mantener cerca de ustedes. Este es un espacio pensado para los padres de familia, justamente porque creemos que es un momento apropiado para hablar de el rol de los padres de familia en general, pero este mes particularmente ha habido un evento de celebración, y es que el domingo que acaba de pasar celebramos el Día del Padre. Entonces pensamos que quedaría súper bien, habría quedado súper bien, y de hecho esa es la idea, hablar hoy un poco lo que es el rol del padre dentro de la formación de sus hijos, ¿verdad? Entonces hoy tenemos dos invitados especiales. Uno de ellos es conferencista internacional y director de Grupo Tips. Nos acompaña Edgar Arce Soto, a quien le damos la bienvenida. Gracias compañeros. Bueno, y a todos y todas las que en este momento se están conectando, le damos también así las palabras de Miguel, la bienvenida, y dele una vez compartir para que se haga más amplio la transmisión. Desde ya aproveche y dele compartir. Y aquí estamos, Miguel, para lo que usted nos invitó. Muchísimas gracias, Paz. También tenemos nuestro segundo invitado hoy, también un invitado muy especial. Él da consejería en matrimonios y es administrador de negocios. Él se llama Elcier Moreno Girón y nos está acompañando también para hablar de este importante tema. Bienvenido, Elcier. Buenas tardes, Miguel, buenas tardes, don Edgar, y a todo el equipo, el staff, y a todas las personas que de una u otra forma pues van a ir integrándose a todo este proceso que vamos a compartir el día de hoy. Definitivamente es un tiempo muy especial, ¿verdad?, en el cual podemos aprovechar para dado que el distanciamiento y todo esto nos reduce, las plataformas pues son un buen medio para poder llegar a muchas más personas, y este tema que hoy vamos a desarrollar y a compartir va a ser un tema de gran edificación, estamos seguros, y lo vamos a disfrutar mucho. Claro, muchas gracias. Les comento que esto es parte de una serie que llamamos Escuela para Padres. Es un espacio específicamente destinado para padres, hoy ahondando más en el tema del rol del hombre dentro de la educación de los hijos. Entonces vamos a tener un espacio que es bastante rápido, pero está dividido en dos etapas. La primera etapa va a ser más o menos 20-25 minutos, en donde vamos a poder conversar con Elcier y con Edgar acerca de qué significa y cuáles son las implicaciones de ser padre de familia, ¿verdad? Y vamos a tener una segunda parte que va a ser un segmento más corto para responder preguntas que puedan ir surgiendo en el chat, tanto de Facebook como de Instagram. Les comentamos también que en la parte de los comentarios van a poder ver un PDF en donde hay alguna información que creemos que va a ser de mucha relevancia para ustedes, que está relacionada justamente con este tema que vamos a abordar. Entonces, sin más, vamos a estar dando inicio a este espacio que estoy seguro que va a ser de mucho provecho. El redoblante, ¿verdad? Para padres, para madres, ¿verdad? Pero es un espacio que hoy somos tres hombres, porque es un tema pues súper relevante, que es justamente el papel del varón. Claro. Entonces, sin más, vamos a empezar. Ok, bueno. La dinámica consiste en hacer una serie de preguntas que creemos que nos van a ayudar y nos van a orientar en esta interesante labor. Tanto Edgar como Elcier son ya padres de familia. Así es. Creo que los hijos tuyos, Elcier, andan en una edad menor, porque los de don Edgar ya están... Míos, sí, 29 años y 26 años. Ajá. Bueno, tenemos uno de 24. ¿De verdad? Sí. Ok, súper bien, súper bien. ¿Y tienes también hijos que están una un poco más niña pequeños? en primero de colegio. Ok. Entonces ahí, ¿verdad? Un poco distantes. O sea, ya han pasado por donde asustan, sí, digamos. Sí, definitivamente. Que sí, ¿verdad? Que sí, que. Sí, sí. Y ya a mí me va a tocar ser padre, ya mucha gente me ha felicitado, ¿verdad? Pero entonces también ya estoy como entrando en ese saco. Fogueándose. Entonces, claro, entonces para mí este va a ser un tema sumamente enriquecedor. Entonces y hacer un break aquí. Ajá. Porque si lo han felicitado por ser papá, también le queremos felicitar porque hoy está cumpliendo años. Es cierto. Hoy está de cumpleaños Miguel Palacios, así que felicidades. Sí, felicidades. Ajá. Que cumpla 500 más. Muchas gracias. Hoy yo soy profesor de música y me hizo mucha gracia porque en las clases que di hoy, los chicos entraban y lo primero que me decían era felicidades, profe, felicidades, cumpleaños, ¿cuántos años tienes, verdad?
Entonces, claro, cuando yo le daba clase a los de preescolar o a los que les di clase, les decía, tengo 7 años ya cumplí 7 años. Ay, no, profe, no puede ser, ¿verdad? Es que mi papá ya tiene 35, decía el otro, uy, mi papá tiene 54. Entonces yo era así como, bueno, ya, no hablemos más de eso porque es capaz que los papás se molestan por estar hablando de eso. Pero bueno, damos inicio entonces. La primera pregunta es para nuestro invitado Edgar. Ok, dígame usted. Y lo que queremos saber, lo que nos gustaría que nos hable es de qué formas puede influir en la vida de los niños o adolescentes la presencia o ausencia del padre de familia. Ok, bueno, los estudios del comportamiento humano lo que dicen es que tanto la figura paterna como materna son de suma relevancia para lo que es la conformación de la personalidad del ser humano, en este particular pues de los hijos. Por lo tanto, esa presencia o esa ausencia va a repercutir obviamente ya sea positiva o negativamente. ¿Por qué? Porque la figura del papá, más allá de lo que quizás a veces se ha considerado, y esto es producto de una serie de herencias, de patrones, de crianza que tuvimos, ¿verdad? Conceptos sociales, y que data de los siglos pasados, donde la figura, por ejemplo, del papá era solamente la figura del que lleva la comida a la casa. Claro. Y la mamá la que se queda con los hijos. Entonces se desmeritaba y se consideraba que la figura del papá no era tan relevante con los hijos. Entonces por ahí frases como madre solo hay una. O sea, yo todavía no he encontrado en mis 50 y tantos años de vida una frase o que alguien haya dicho padre solo hay uno. No, mamá solo hay una. ¿Por qué? Por eso que estoy diciendo, pero no, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la presencia del papá fortalece la parte afectiva, o sea, el vínculo afectivo, fortalece los valores, ayuda a esa personalidad. Porque cuando hablamos de personalidad, no solamente la herencia genética, no es solamente el entorno social, no es solamente el entorno educativo, también tiene que ver con el núcleo más relevante, influyente en la vida de un ser humano, que es la familia. Y entonces, claro, cuando este papá es presente, porque podemos hablar de un papá ausente, porque hay papás presentes y ausentes. O sea, no solamente puede ser un papá que por muchas razones X o Y abandonaron el hogar, o por fallecimiento lamentable, o papás que están en la casa, pero están ausentes, o sea, son padres presentes. Entonces, si lo vemos de lo positivo es eso, o sea, hay un fortalecimiento que es la personalidad, la seguridad, o sea, le da mayores herramientas, hay un balance en su crianza, pero cuando estos no están, pues de ahí, entonces, el niño, la niña crece inseguro, hay un faltante en la parte de afectividad. Y esto es un tema que con solo esa pregunta podríamos hablar muchos programas, porque usted habla incluso de la adolescencia. Incluso hay estudios que han demostrado de cómo la ausencia de la figura paterna influye hasta en las relaciones afectivas de sus hijos en la adolescencia, a la hora de elegir, ya sea, repito, porque tuvo cercanía o no hubo cercanía o no estuvo esa figura, pero no, es sumamente influyente y relevante. Claro. No, perdón, sí, perdón, adicionalmente también a lo que decía don Edgar, está demostrado también, ¿verdad?, de que cuando ambos padres, o el padre, en este caso el hombre, está presente, los hijos crecen emocionalmente estables. Socialmente tienen una facilidad para integrarse también en relaciones interpersonales, y está demostrado también, hay estadística que así lo demuestra, que los hijos que crecen con su figura paterna bien definida, ese padre que está ahí y que se involucra, definitivamente ellos van a alcanzar un éxito, ¿verdad?, en su formación académica. Por el contrario, cuando esta figura no está, hay una situación de daño, por decirlo de alguna forma, en ese niño o en esos niños, y puede crear algunas situaciones como ira. En mi caso, por ejemplo, y a modo de testimonio, yo crecí sin la figura paterna, ¿verdad? Y ciertamente hay esa ira que uno siente hacia su papá, ¿verdad? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué nunca se hizo presente, verdad? Exactamente, sí. Y eso crece ahí, ¿verdad? Claro. Con el paso del tiempo, y se va haciendo más grande, ¿verdad? Y definitivamente cuando uno entra a la paternidad, se vuelve un obstáculo a vencer, ¿verdad? Y es algo con lo cual uno tiene que empezar a tratar para poder
llevar esa figura paterna y ese rol a un buen término y hacer la labor tal cual debe ser, ¿verdad? Involucrarse y todo esto, pero cuando uno no tiene ese espejo ahí, le es un poco difícil, ¿verdad? Tiene que esforzarse el doble de una persona que sí tuvo ese rol de la figura paterna ahí, que lo fue acompañando a lo largo de su crecimiento. Claro. Bueno, y de hecho esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta, que está relacionada con qué tanto ha cambiado la percepción que se tiene sobre el papel que tiene el varón dentro de la sociedad o dentro de la familia, porque me acabas de hablar de que de pronto te ves sin una figura paterna, ahora en la figura como padre. Me imagino que habrás también pensado, bueno, ¿cuál debería ser mi rol? Claro. No pude disfrutar de esa figura paterna, pero entonces ¿cuál creo que debería ser mi rol? Porque me parece que no es la misma percepción de paternidad del día de hoy que la de hace 30 años, ¿verdad? La de hace 20 años. Definitivamente, Miguel y don Edgar, esto es un tema muy amplio, ¿verdad? Del cual podríamos hablar muchísimo. Definitivamente también en la actualidad la sociedad nos ha marcado una serie de pautas, hay una serie de movimientos también que han influido en esto, ¿verdad? Desde la época o de las décadas de los 60, 70 u 80 incluso, ha habido todo un auge en cuanto a degradar la figura paterna, ¿verdad? ¿Por qué? Hay muchas teorías, pero bueno, se ha levantado el feminismo, se ha levantado la misma cultura, en fin, y quieren degradar que la figura paterna simplemente es el que procrea y nada más y provee económicamente, pero hasta ahí, ¿verdad? Definitivamente estas sesiones o este programa o esto que estamos realizando hoy es algo que nos viene a ayudar a hacer entender que la figura del padre es sumamente importante, sumamente relevante también, claro. Y es algo que cuando no se tiene definitivamente va a impactar. Por ejemplo, cuando no se tiene esa figura, uno crece afectivamente muy afectado. Cuesta, por ejemplo, dar ese afecto, ese amor a los hijos de una manera tal cual debería de ser, ¿verdad? Entonces uno se vuelve, como diríamos, muy seco en el trato para con los hijos, y eso a nivel personal pues he tenido que venirlo aprendiendo, porque realmente al no haber tenido esa figura crece uno con un vacío, ¿verdad? Pero definitivamente en la actualidad ese rol o la sociedad nos ha querido marcar de que la figura paterna no es tan relevante, es simplemente algo que está ahí, ¿verdad? Pero no es necesario, ¿verdad? Y de igual forma podría no estar, pero realmente la ausencia genera un daño emocional en el hijo o en el niño. Claro, quizás sí también agregarle a eso, yo a eso le llamo, incluso una de las conferencias que dictamos, hablamos sobre la figura paterna o el matrimonio siglo XX versus siglo XXI, porque si hay una percepción de lo que es la figura en el siglo XX, con todo lo que estamos exponiendo, pero resulta ser que el siglo XXI, y quizás aquí a quien deberíamos devolverle la pregunta es a Miguel, ¿verdad? Porque Miguel forma parte y las que están detrás de cámaras, casadas, ¿verdad? Las muchachas acá, de una nueva generación que yo llamo siglo XXI, que el rol del papá en el siglo XXI es muy diferente al rol del papá en el siglo XX. El papá del siglo XX es el papá meramente proveedor. O sea, es una paternidad responsable. Pero el siglo XXI nos incluye una paternidad responsable y compartida. Correcto. Las muchachas de ahora lo que buscan es una relación de pareja de un compañero de vida, de un compañero que también entre inmerso a las labores del hogar, que entre inmerso a la crianza y el cuidado de los hijos. Es el papá que se espera que hoy se siente también en el acompañamiento a la hora de preparar y orientarlos con las tareas, con los trabajos de extraclase, los exámenes, etcétera, etcétera. Entonces sí, ¿verdad? Hay dos como esas dos ponencias, sí. El siglo XX, y todavía hay un arraigo del siglo XX en muchas de las familias, pero las nuevas generaciones están pidiendo, están demandando, y repito, es un compañero. O sea, realmente lo que debería haber sido desde el principio, un papá responsable y un papá que comparta la paternidad. Claro, de hecho me llama la atención porque, bueno, yo como docente, obviamente, conforme vaya creciendo mi hijo, voy por un tema de vocación también, uno se siente un poco más involucrado en esas otras áreas de la educación. Pero es interesante también, muchas veces hay una percepción de que de pronto, mira, déjame a mí como hombre
enfocarme un poquito más en esta llamada, enfocarme en que tengo que ir a trabajar y preocupate vos por las tareas. No estamos dando recetas y no estamos diciendo cómo tiene que ser o cómo no tiene que ser, pero de pronto hasta va cambiando esa percepción de qué tan involucrado debería yo estar como padre dentro de la vida educativa, que si bien puede empezar desde los 2 años, se acaba hasta que usted quiera, ¿verdad? Correcto. Pero lo que es preescolar, primaria, secundaria, son etapas sumamente importantes en el desarrollo de los chicos, y no por un tema de que saque buenas notas, es que son etapas de la vida fundamentales a nivel social, a nivel cognitivo, ¿verdad? Y entonces creo yo que no está de más incluso hablar de qué tan involucrado podría estar el padre dentro de esas tareas cotidianas que tienen que ver con la parte educativa formal, digamos. Claro, no, o sea, yo digo que tiene que estar, se usa la expresión, por ejemplo, a nivel de pareja, mi media naranja, aunque esto no es un tema hoy de matrimonios, pero me refiero, claro, mi media naranja, no existe, eso es un asunto de romanticismo, no. Si uno entra al negocio, por decirlo de alguna manera, es la naranja completa. Da más jugo, una naranja completa que media naranja. Total. Y esa naranja completa lleva implícito también ese nivel de responsabilidad que ese hombre asume en el campo de la paternidad. O sea, no es que voy a ayudar a mi esposa con las tareas de los hijos. No. ¿Cómo que lo va a ayudar? Si también son sus hijos. Claro. Lo que tenemos que romper son todos esos paradigmas de transmisión cultural, social, latinoamericana principalmente, y me referí yo al principio, de esa figura muy marcada. La mujer se queda en la casa cuidando a los hijos y el hombre sale a trabajar. Por eso es que se sustentó la frase, madre solo hay una, no hay nadie que cuide mejor a los hijos que la mamá, pero eso data, el papá también claro, tiene esa capacidad y debe ejercer esa responsabilidad. ¿Ha cambiado su pregunta? Claro que sí. Yo tengo muchísimos años de andar dando conferencias y hay algo que me llena de mucha satisfacción en los últimos tiempos, cuando podíamos estar en conferencias presenciales, dicho sea de paso, ya que hace 3 meses nos ha cambiado todo. Y es que le puedo decir que hace 10 años, tenemos más años, pero hace unos 10 años, para citar algo, el 90% de la audiencia en una reunión de padres de familia, mamás. Quisiera que fuera el 100 y 100, pero por lo menos ya ese 80, 90, ya yo me encuentro en muchas conferencias que son 70% de mujeres y un 30% de hombres. Claro. Y ese 30%, para darle pie a la otra pregunta, es gente que cuando uno observa, son jóvenes de la nueva generación. Por eso me refiero como a Miguel, y por eso yo le decía pasarle la pregunta, porque usted es un esposo de la nueva generación y es un papá ya, porque le está tocando vivir la maternidad de su esposa, de Lisa, claro, y ya. Claro. Y dígame usted si usted también no está preparándose, está leyendo libros de esto, claro, lo tiene, y más con Lisa, que le gusta estudiar y leer, ¿verdad? Claro, de hecho, hace poco llevamos un curso prenatal, ¿verdad? Y nos los estaba impartiendo una señora con mucha experiencia también, y siempre nos tiraba a los hombres así, pero directo. Claro. Decía, o sea, esto no es para las mujeres nada más. Ella, y decía una frase muy interesante, ella decía, no van a ser solo un hijo, van a ser un papá y van a ser una mamá también. Entonces siempre nos hizo el enfoque a los varones de estar preocupados, o sea, y que la mujer necesita también una figura paterna dentro de todo ese proceso de gestación, ¿verdad? Entonces, sí creo que hay muchos medios en donde ahora estamos recibiendo mucha información respecto, bueno, ¿qué significa? No asumamos que la mujer es la que tiene que ver cómo hace para cargar con la mayor parte de eso, ¿verdad? Sino que cómo hacemos para que sea equilibrado, justamente porque no es un tema nada más de cumplir una responsabilidad, es un tema de que mi hijo, de que su vida se ve impactada también dependiendo, claro, del rol que yo decida asumir. Ahora, me gustaría un poquito, irme un poquito más adelante porque el tiempo está volando de verdad. Hablamos de que el tiempo empezaba y cuando uno se da cuenta ya había terminado. Eso es una realidad. Claro, entonces me gustaría preguntar, tal vez para Elsier, ¿cómo recomendás que se pueda trabajar el tema, por ejemplo, de los límites? Sabemos que ningún papá nace aprendido. De pronto lo que vamos a hacer es empezar a repetir patrones de cómo nosotros fuimos criados, claro, pero ahora también está muy
muy en boga, digamos, pensar en qué significa manejar límites, qué Claro. puedo hacer yo con mis hijos pequeños, con mis hijos adolescentes, ¿verdad? Que son, es un mundo totalmente diferente. Entonces, ¿qué nos puedes comentar respecto a eso? Claro, claro. En esto, por experiencia también, hemos visto que existen dos extremos. Uno es el que dice, ok, yo fui criado de esta forma, estrictamente no tenía derecho a nada, era aquello militar, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenga hijos, los voy a dejar a la libre, ¿verdad? Y ellos van a disfrutar de aquí, van a disfrutar allá, entonces nos vamos al otro extremo. Y están las otras personas que son, que piensan, no, al hijo hay que, con la psicología, ¿verdad? Ciertamente la psicología ayuda, pero también puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque la psicología hoy te dice, Miguel, no le pegues al hijo, no lo corrijas, no le llames la atención en público, y entonces esa demarcación de límites empieza a debilitarse. Nosotros damos un curso prematrimonial que se llama Haciendo de 2-1. En eso viene un estudio que se hizo a 2 grupos de niños. En el primer grupo se les dijo y se les marcó un área geográfica y se les dice, ustedes no pueden salir de acá, las reglas para compartir todo lo que hay dentro son A, B y C, y se puso otro grupo de niños en el cual se les dejó a la libre. Y pasado algunos minutos, vienen a ver cuál es la situación con esos 2 grupos de niños. Resulta que los niños que tenían límites y espacio demarcado estaban felices jugando, interactuaban unos con otros, y por el contrario, el grupo que no tenía reglas, aquello era un desorden total, lo que podríamos llamar una anarquía, ¿verdad? Todo el mundo quería hacer lo que le daba la gana. ¿Qué nos dice esto? Que los límites son estrictamente necesarios. ¿Por qué? Porque el límite, lejos de verlo como algo impuesto, como un castigo, como algo que me va a afectar, que me limita, que me restringe, es algo que más bien me va a proteger. ¿Por qué? Porque el límite lo que busca es una protección para la persona, aunque uno en la etapa de crecimiento no lo ve de esa forma, sino que uno dice, qué cosas las de mi papá, las de mi mamá, que me tiene limitado en esto, en aquello, pero realmente hay un significado que en ese momento nosotros no comprendemos. Ahora que ya yo soy padre, yo entiendo aquellas cosas, y entonces uno dice, caramba, ahora sí entiendo por qué mi mamá me decía aquello, por qué sucedían aquellas otras cosas, y por qué se oponía a esto, o por qué me permitía lo otro. Ahí es donde uno entiende que realmente los límites son los que nos conducen por un sendero correcto. ¿Por qué? Porque los padres ya tienen una experiencia, que han caminado muchos años más que nosotros, y entonces obviamente también hay una sabiduría que ya han alcanzado, y por ende las reglas o los límites son estrictamente necesarios para que los niños crezcan salvos, crezcan orientados, crezcan con respeto, con valores y una serie de cosas que hoy no estamos viendo en la sociedad. ¿Por qué la sociedad hoy en día vemos tanta delincuencia, tanta situación, violencia, y hacemos un estudio o vemos en las noticias jóvenes de 20 años, de 21 años, menos de 30, incluso hasta menores de edad, que están envueltos o inmersos en situaciones? ¿Por qué? Porque no tuvieron una figura paterna o alguien que le marcara límites en su etapa de crecimiento. Y esto no es una cuestión de que el niño o el joven hoy dice, hoy voy a ser ya irrespetuoso de los límites. Es una situación que con el paso de los años, al no tener límites, llega a crecer de esa forma, a la libre, ¿verdad? Entonces nos crea un caos en nuestra sociedad definitivamente. Sí, también creo que es muy viable todo esto, ¿verdad?, que está diciendo Elcier, y los límites hay que construirlos juntos. Así es. Claro. Los límites se construyen a partir también de la edad cronológica. O sea, no es lo mismo límites para un segmento cronológico de 0 a 6 años, de 6 a 10, de 10 a y ahí en adelante. Claro. Entonces ahí es donde los padres de familia debemos de investigar, debemos de leer, debemos de empaparnos de esto, porque como decía el compañero acá, o sea, los límites van a fortalecer personalidad, los límites van a favorecer al desarrollo de ese niño, de ese joven que va a ser un adulto. Correcto. Y es el que va a estar al frente de todas las ccosas, porque así es la vida, unos vamos de paso, sí, vamos saliendo, y otros van viniendo. Pero también ahí que también es tema para debatir, no debatir, para desarrollar más bien en otro programa, porque los límites se acompañan de lo que es la disciplina. Por supuesto. John Mavlos decía, un psicólogo del siglo pasado, él decía, cuando la única herramienta que tengo en mi mano es un martillo,
voy a tener la tendencia de ver todas las cosas como si fueran un clavo. Claro. Entonces, fuimos formados bajo un régimen. Cuando, por ejemplo, vienen y me dicen, el castigo físico no es la única o no es la mejor herramienta de corrección, y ahora sí, ¿ahora qué hago? Entonces, Claro. sería la frase de Chespirito, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Si lo único que yo sé es pegarle a los hijos, lo único que tengo es la faja y la chancleta, Claro. y ahora me dicen de que no. Entonces es lo que nos invita a cómo nosotros podemos desarrollar, y es a través precisamente de qué, de los límites. Porque un ejemplo muy rápido, ¿verdad? Porque sé que estos son como 30 segundos lo que tengo. Hablamos de las normas de tránsito. Nos dicen en esa carretera no se puede circular a más de 60 kilómetros por hora. Ya nos están poniendo ¿qué? Un límite. Pero el límite tiene que ir acompañado de una medida disciplinaria, si no el límite no funciona. Correcto. Entonces, ¿cuál es la medida disciplinaria en el ejemplo que estoy poniendo? Bueno, hay una sanción económica, que también hoy repercute en puntos a la licencia. Claro. Y el bajonazo de las placas, ¿verdad? Tan común en los últimos días. Entonces es donde el conductor dice, no, aquí es 60, no, bajo la velocidad porque no quiero infringir la norma, la regla, que es el límite, porque si no tengo que enfrentar la consecuencia. Claro. Entonces, límites y disciplina, no, hay que trabajarlas, y hay que trabajarlas de acuerdo al nivel de la edad de los hijos, porque sí son necesarias. Y como decía Elsier, el hogar que carece de ellas está formando, y no lo dice Edgar Arce, lo dicen los estudios y las estadísticas, la mayoría de los muchachos, de los niños, niñas, jóvenes, que crecen sin disciplina en el hogar y sin límites, terminan en una cárcel o muy pronto terminan en un cementerio. Correcto. Claro. Y eso es doloroso. De hecho, este es un tema sumamente interesante porque tampoco es un tema de que yo voy a poner reglas sin contexto. A veces uno como adulto puede cometer el error de que un niño pequeñito no tiene el mismo nivel de razonamiento que un adulto, entonces que no hace falta explicarle por qué tiene que hacer esto o lo otro. Claro. Pero una de las cosas que uno va descubriendo en este interesante mundo de formar personas desde que están pequeñas, es que el contexto es sumamente interesante. O sea, tal vez no tienen no piensan de la misma manera que yo, pero eso no quiere decir que no entienden cuando uno les da un contexto. Mira, es que si haces esto, pasa esto. Esa es la consecuencia natural. Claro. Si te levantas tarde, te vas a levantar apurado, te vas a levantar enojado, vas a llegar y te vas a sentir perdido. Eso es diferente a decirle, no papi, usted se me levanta temprano, lo fajeo. Eso es, digamos, decirle, el límite es, o lo que usted tiene que hacer es levantarse temprano, pero sin explicarle por qué. Entonces también muchas veces nos falta como tomar ese tiempo, no solo para decir cómo tienen que ser las reglas, sino para uno antes reflexionar. Claro, pero también, ¿verdad? Miguel, para agregarle a eso, porque unas consecuencias, o sea, las consecuencias que yo puedo tener, en el ejemplo que pones, de levantarme tarde, pero entonces viene la norma disciplinaria que se construye. Bueno, la hora para levantarse, calculado todo por el trajín, pensando en un entorno de la antigua normalidad, de venir a clases presenciales, porque a las 6, para tenerlo listo, porque tengo que, todo calculado como lo hacemos, ¿ok? Porque si no, entonces viene la medida disciplinaria. Si usted no se levanta, entonces ya yo tengo una medida disciplinaria, no va a jugar el juego de video en la tarde. O sea, ¿por qué? Porque requerimos de que haya una sanción para que entonces el límite entre en la razón y yo pueda decir, sí, no, porque yo puedo decir, no, la verdad es que sí, no tienen razón, y como usted decía, y usted bien sabe que el discurso, de acuerdo incluso a la edad, porque que a veces los papás no lo sabemos, ¿verdad? Y eso usted lo pueden investigar. Después de 45 segundos, un niño menor de 7 años perdió la conexión con el discurso del papá. Sí, sí. O sea, que cuando usted piensa que mire, que cuando lo sentamos y el discurso, mire el ser que mire que usted tiene, y viene lo famoso, es que yo en mis tiempos, ay Dios mío, sepa que después de 45 segundos, lo que se escucha es bla, bla, hay una desconexión. Claro, correcto. Entonces, pero repito, eso hay que construirlo. Claro. Hay que sentarse, se acuerda entre las personas que están involucradas en la crianza y el cuidado de los niños. Ajá.
Porque la modalidad que hoy tenemos de hogares donde papá y mamá salen a trabajar, o aquel donde la mamá es jefa de hogar y hay una tercera persona que cuida a los hijos, llámese una persona que le pagan, que llega a la casa, una niñera, o después de clases queda con alguien, o es la abuela, o es la tía. O sea, las personas que tienen que ver tienen que ser involucradas También. para que el fin del límite y la disciplina cumpla su objetivo. Se llegue a su destino. Claro, de hecho, me gustaría que ambos hagan un comentario al respecto de esta, que es otra pregunta que para mí es fundamental, y es justamente esa realidad, donde ahora no solamente estamos con papá y mamá, sino que puede ser que más bien la mayor parte del día no estamos ni con papá ni con mamá. Estamos con los docentes, o estamos con nuestro abuelito, nuestra abuelita, o estamos con la persona que nos cuida, y entonces eso por un lado. Ahora, por otro lado, también es mucho más normal que muchas veces no conviven ambos padres dentro del mismo hogar. Entonces, esto también es todo un tema respecto a qué podemos hacer, cómo mi rol como varón puede estar equilibrado, aún si yo no vivo con él, o aún si yo lo tengo una semana y la otra semana lo tiene la mamá. O sea, cómo podemos llegar incluso a acuerdos que nos beneficien y que beneficien al chico. Y está el otro tipo de familia. Los míos, los tuyos y los nuestros. Ese es otro fenómeno que nos estamos enfrentando. También. Entonces hay una persona, y quizás los que nos están viendo, alguien está en este rol de ahí, una nueva etapa de vida, se da una nueva oportunidad, llega con una pareja que ya él y ella, entonces los hijos de ella, de ahora yo soy la figura paterna, no, usted no me diga nada porque usted no es mi papá. Ajá, totalmente. Entonces, pero creo que bueno, ¿puedo hablar? Sí. Sí. Ok, no, se nos acaba el tiempo, Qué pena, porque como digo que hablen los dotes ahorita, porque eso está, dice ahí producción que 1:30 el programa ahí, ¿verdad? Sí, creo que la clave era lo que decía Elsier, hay que construir límites. Eso nos quita un peso, porque cuando no hay límites y disciplina en el hogar, actuamos al calor de las emociones del momento. Correcto. Entonces cualquier cosa, y se han cometido errores de esto, pero cuando hay claridad, cuando involucramos, cuando los hijos, pienso yo, dejan de ser una herramienta de castigo a la pareja, a la ex o al ex, porque hay muchos matrimonios que no le funcionó. A usted no le funcionó su relación de matrimonio, ¿por qué los hijos tienen que pagar las consecuencias? Exacto. Una cosa es que no funcione la relación de pareja, y lo que es hasta para la eternidad, voy a usar una expresión, es la paternidad y la maternidad. Claro. Entonces ahí es donde hay que llegar a acuerdos, ¿por qué? Por el bien de los hijos. Y crear ese vínculo de construcción, ¿por qué? Porque se da el caso de que quien tiene la patria potestad de los hijos, regularmente la mamá, y en un buen convenio los fines de semana se va con el papá, pero entonces es donde el papá se vuelve permisivo, es el papá alcahueta. Y entonces donde se violentan un montón de normas que, por ejemplo, la mamá dice, en la casa se acuestan a dormir a las 9 de la noche. Pero cuando está con el papá son las 1 de la mañana y es una pura fiesta. Y está jugando. Claro. Entonces hay que involucrar. Si se quedaron con la tercera persona, los abuelos, eso es otro tema, los abuelos en la crianza, que no deberían de estar, pero eso es otro tema, ¿verdad? Que a veces los hijos le endosan a los papás, que son los abuelos, la crianza de los hijos. Ya ellos no están para eso, ni el código de familia lo está permitiendo, ni la protección de la niñez ni la adolescencia, ¿verdad? Entonces, pero no, involucrémonos. Claro. O sea, se construyen y se involucran a todas las partes que están de una u otra manera viendo con la crianza de los hijos. Sí, eso que decía don Edgar también, y la pregunta que hacía Miguel en cuanto a cuando están separados, definitivamente es todo un tema, porque don Edgar apuntó un poquitito de que pongo a los hijos en el campo de batalla, ¿verdad? Cuando las exparejas no han tenido una buena relación. Entonces empiezo a, como quien dice, a molestar a través de los hijos. Entonces, ¿qué sucede? Al fin y al cabo, el que va a sufrir el mayor daño va a ser ese niño o esa niña. ¿Por qué? Porque va a crearse en un ámbito donde lo que está viendo es una pura guerra y no hay límites. Entonces, cuando llega a mi casa, entonces yo quiero, como ese padre separado que vive fuera en otro hogar, quiero darle lo que
en tantos años no le he dado, ¿verdad? En esos fines de semana, viernes, sábado y domingo, abarco todo lo que pudiese tener para dárselo. Claro. Y entonces se vuelve una cuestión de que, para tal cosa, allá está mi papá, que es el que me provee, y usted no, mamá, porque usted es, ¿verdad?, solo para infringirme o tenerme castigado. Y entonces crea también lealtades para X o Y situación con la mamá o con el papá. Y entonces se vuelve un Claro. dime que te diré, ¿verdad? Y uno juega para un lado y el otro para el otro lado, y al fin y al cabo están afectando a ese niño. Entonces, aquí ocupamos sabiduría para entender que no es un tema de afectarnos los adultos, sino es ponernos de acuerdo para que ese niño o esa niña tengan la protección, aunque no estén viviendo o conviviendo juntos esos papá y mamá, ¿verdad? Claro. Este es todo un tema súper importante. Creo que hemos hablado situaciones que son reales, que nos competen 100% a padre y a madre. Me gustaría saber qué opinas, Elcier, respecto, o qué consejo le querrías dar a alguien que en algún momento planea ser padre, o alguien que tiene un hijo pequeño o que es adolescente, o sea, y bajo tu experiencia como padre, ¿qué consejo le darías a alguien, al varón, a un esposo, a un padre? ¿Qué consejo le darías? Claro. Ok, primero quisiera decir algo. La labor de paternidad prácticamente inicia desde que uno se casa con su esposa o tiene una relación de convivencia con una mujer. Desde ese momento es cuando empieza aunque de momento no esté la criatura ahí, empieza ese proceso. ¿Por qué? Porque hay que ir madurando para cuando aquello llegue. Hay que ir indagando, decía don Edgar ahora, leyendo, hay literatura que en esto nos ayuda mucho. Pero, por ejemplo, Miguel, dices, estás en un proceso de embarazo que ya pronto está a dar a luz tu esposa. Entonces, ese involucramiento prenatal es algo que va a ayudar para cuando llegue ese momento de que la criatura ya esté acá con nosotros. Entonces es ahí donde desde antes empieza esa labor, involucrarse. ¿En qué? ¿En qué cosas? En prenatales, por ejemplo. Bueno, acompañar el ultrasonido, que ir a las citas médicas, que X o Y charla, que consultar con otras personas que nos llevan experiencia y nos llevan años luz por delante, indagarse de eso. ¿Cuál sería un consejo? Bueno, vamos a ver, en mi contexto personal, crecí con un padrastro. Entonces y en Guanacaste, en esa época en la cual el trabajo, ¿verdad?, era muy, muy duro, entonces cero afectividad, cero abrazos, cero de este tipo de cosas. Entonces uno crece, por ejemplo, a mí me costó cuando mi primer hijo, que fue varón, o nuestro primer hijo, por ejemplo, tuve que romper un tabú de darle un beso a mi hijo. Yo no lo veía algo como muy apropiado. Muy varonil. No lo veía varonil, Eso esa no es la es de hombres. palabra, eso no es de hombres. Claro. Y entonces cuando él empezaba y se caía, los hombres no lloran, Sí, sí. porque así fui criado yo, ¿verdad? Por mi padrastro, un hombre rígido al cual lo quiero y lo aprecio mucho porque me dio formación, educación y muchas otras cosas, pero esa parte afectiva, esa parte emocional, no la viví. Tuve que empezarlo a desarrollar con ya mi hijo y con la ayuda de mi esposa, que ella me decía, no, eso es un mito suyo, ¿verdad? Béselo, abrácelo, y entonces ahí fui empezando, y decirle te amo era un nudo que no me pasaba de aquí de la garganta, ¿verdad? Oiga, qué- Entonces, cuando yo empecé a hacer el ejercicio, porque también está demostrado que estudios dicen que 21 repeticiones de algo le crea el hábito a uno, entonces fue pasando el tiempo y fue pasando el tiempo. Hoy nuestro hijo tiene 24 años, ya tiene un año de estar laborando, y en algún momento antes de toda esta situación que nos tiene hoy en casa, viajábamos juntos en el bus. Resulta que cuando él se bajaba antes, entonces hasta la actualidad igual nos despedimos de beso. Yo llego del trabajo, lo saludo con beso, y donde quiera, y beso y abrazo. Claro. Logré romper con aquello, ¿verdad? Y sí se puede. Entonces, cuando uno se involucra en eso y decide también cambiar, ¿verdad? Tomar la decisión de decir, ok, tengo que romper con esto, eso ayuda a fortificar esos lazos y a modelarle al hijo, porque nuestro hijo, se va a convertir en un futuro padre en algún momento, y entonces ya va a tener un poco de espejo de lo que pude haberle dado en todo, y le puedo seguir dando durante el tiempo que él está con nosotros en el hogar, para que él se enfrente a esa labor. Entonces, ese consejo es involucrarse. Necesitamos los hombres, los varones, romper con muchos tabúes, con muchos mitos que nos han dicho, no, el hombre tiene que ser así, esto es de la mujer, el hombre no puede esto, no puede lo otro, y sí puede esto y aquello, ¿verdad? Hay que romper con esto, porque al fin y al cabo la labor de padre es
también inclusiva para el papá y la mamá, y ambos tenemos que formar ese niño o esa niña afectivamente y emocionalmente sano. Claro. No, pues creo que ya lo dijo todo, ¿verdad? Muy atinado, ¿verdad? Pero quizás lo más que podría agregarle es que asuma su responsabilidad. O sea, ser papá no es solamente tener hijos, se trata de establecer una relación significativa con los hijos. Muy sabiamente decía Salomón en uno de sus proverbios, ante todo adquiere sabiduría. Y dice también, invierte todo lo que tengas en la adquisición de la sabiduría. Hace muchos años, quizás nosotros, ¿verdad? Elcier y yo venimos de una generación donde se decía, es que nadie estudia para ser papá y mamá. Y hoy tenemos que decir, no, eso no es cierto, ahora sí. Tal vez sí es cierto, no hay una materia o una carrera a nivel profesional que uno vaya a la universidad para estudiar cómo ser papá y mamá, no la hay. Sí, sí. Pero hoy por hoy hay mucho recurso didáctico, visual, auditivo, espacios como estos, programas de radio y televisión que llevan especialistas a tratar estos temas. Doctores, psicólogos, psiquiatras, consejeros han escrito cualquier cantidad, o sea, el recurso está. Hay mucho. Yo tengo que asumir, y eso que decía Elcier es tenemos que romper ese estereotipo de yo Tarzán, tú Jane, yo muy hombre y el hombre aquí yo trabajo. No. Necesitamos papás presentes, responsables, que ejerzan una paternidad compartida, porque tanta influencia tiene la mamá como tiene el papá. Claro. Excelente. Bien, esa fue la primera etapa. Tenemos una segunda etapa que debe ser más cortita. La idea es que esto sea... Ahí donde traen el café, los sándwiches, ok. Tal vez la hagamos pizza, muy bien. Una segunda parte tal vez puede ser, ¿verdad? Pero tenemos algunas consultas que nos hacen por aquí en redes sociales sobre situaciones que sí son muy de ahora, ¿verdad? En el sentido de que la pregunta dice lo siguiente. A veces la dinámica laboral de los padres afecta mucho el nivel de involucramiento que tienen los padres en la formación de sus hijos e hijas. ¿Cómo pueden manejar esto? ¿Cómo se puede lograr un balance entre mis responsabilidades laborales y el tiempo que necesitan mis hijos para toda esta formación integral de la que hablamos? No sé si Edgar nos comentas. Ok, yo creo que ahí hay dos conceptos. Se manejan conceptos como tiempo cantidad, tiempo calidad. Quizás ante esta pregunta no hay, por la cuestión laboral, un tiempo de cantidad. También que el sistema educativo, y dependiendo en el sistema y como un sistema como el de esta institución, que permite que el estudiante pasa muchas horas aquí mismo, elaboran sus trabajos, son orientados, aparte que hoy la educación también está revolucionando, ¿verdad? Y es más constructivista que la tradicional magistral, pero es buscar ese espacio, es buscar el espacio de calidad de tiempo. Sí se puede, porque yo creo que si sacamos tiempo, por ejemplo, para ir a un gimnasio, si sacamos tiempo, y no estoy diciendo que eso está mal, si sacamos tiempo para ir a la clase de aeróbicos, para ir a la clase de Canva, para ir a lo que sea, creo que también tenemos que incluir en nuestra agenda, en prioridades, sacar un tiempo con nuestros hijos, que será el fin de semana, que será un rato el sábado, no sé, mañana, en la tarde, el domingo. O sea, hay que cambiar, porque pues, no, y alguno del que hizo la pregunta está, no, pero ¿cómo se le ocurre si es que el sábado es cuando ya lo tengo para descansar? No, es que le va a sonar muy feo lo que le voy a decir, pero es que sus hijos no le pidieron venir al mundo, usted los trajo. Seamos responsables, y eso es parte de este paquete. Entonces, es buscar esa forma de cómo. Ahora, hoy tenemos los recursos estos, vea usted cómo estamos llegando a usted, ya sea por el COVID o sin el COVID, estamos en esto. Hoy tenemos muchos recursos, incluso de cómo aprender nosotros los papás a usar la tecnología, porque tal vez desde su lugar de trabajo, en un rato de su tiempo de almuerzo, usted pueda tener una videoconferencia con su hijo y entrar en un contacto, una videollamada por WhatsApp. O sea, el recurso está. Lo que tenemos que hacer es nosotros de poner de nuestra parte. Claro. No, quería aprovechar, si quieres puedes comentar respecto a esto, pero igual tenía una pregunta para vos. ¿Tienes una hija? Una niña. Ok. Una de las preguntas que nos hacen también en redes es cómo se puede fortalecer o cómo se puede establecer una relación
entre varón, entre el padre y su hija, ¿verdad? Este tema de género o este tema de que si es chica la forma de una manera, si es chico más bien, si es chico juega con Carlos, si es chica juega con Barbies, ¿verdad? Pero también ¿cómo crees que se puede abordar esa relación entre padre e hija, entonces? Claro, definitivamente este tema se las trae, y cuando nació nuestra hija Sofía, fue toda un expertise, ¿verdad? Algo nuevo, algo en el cual venía de crear un hombre, ¿verdad? Y todo el asunto, ¿verdad? Entonces ahora se me cambia el chip a una niña, y ahora ¿qué hago, verdad? Entonces, con ayuda de mi esposa he implementado algunas cosas, como por ejemplo, algo que me ha quedado muy grabado es, la niña o las niñas van a buscar el futuro esposo o compañero de vida conforme al que está viendo en casa, o sea, al papá. Entonces, esto a mí me ha abierto los ojos de una manera tan grande y tan especial, de que yo no quisiera, por ejemplo, de que mi hija, como diríamos popularmente, con el primer patas vueltas se vaya a ir, ¿verdad? Claro. No, sino con alguien que supere lo que hasta este momento he venido haciendo, ¿verdad? Y cosas como que, bueno, he aprendido a tener detalles con ella en ocasiones especiales, y también no ocasiones especiales, le he llevado flores, trato de abrirle la puerta al carro para que suba y baje, si vamos a algún lado trato de ayudarle, la forma del trato para con ella es un poquito más sensible, aunque los límites siguen siendo los mismos, ¿verdad? En el hogar, pero la forma de llevarlos a ella es un poquito más flexible, incluso cuando las niñas por naturaleza, la mujer es más sensible, más emocional, entonces cuando ella se vuelve así, ¿verdad? He aprendido también, porque eso no lo traía yo, ¿verdad? Entonces he aprendido a sobrellevarlo, he aprendido a estar con ella y apoyándola, y no les niego que no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque es algo totalmente nuevo, a lo cual estoy ahí, ¿verdad? Trabajando día con día, y pues gracias a Dios que me ha permitido con ella aprender y ser más sensible. Entonces, ¿qué le podría recomendar? Bueno, las niñas van a buscar el futuro esposo conforme a su papá. Entonces uno tiene que tener una expectativa de formación alta. ¿Para qué? Para que esa niña encuentre en uno valores importantes, un estándar alto, para que cuando llegue alguien que quiera, como quien dice, hablarle al oído, ¿verdad? No se va a ir con cualquiera, sino va a ser alguien que efectivamente cumpla la expectativa para ella. ¿Por qué? Porque ya viene con un proceso de formación de muchos años, en el cual ella va a identificar cuando alguien está por interés o realmente es genuino aquella persona. Claro. Bueno, déjenme decirles que por lo menos para mí este ha sido un espacio sumamente enriquecedor. Me gusta a mí todo este tema, como ya ustedes saben, más ahora que o que estoy entrando en esa etapa de la vida, entonces me ha parecido muy interesante. Se nos acabó el tiempo, pero igualmente les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Claro, el espacio que han destinado para esto creo que es de mucho valor para la familia en general, pero para los varones, claro, para que los varones tuviéramos un espacio para conversar, para escuchar, para reflexionar juntos sobre este interesante tema. Entonces, muchísimas gracias de verdad a ambos por acompañarnos. Me gustaría terminar con una pequeña carta de unas cuantas líneas, que es una carta dirigida a papá. Entonces dice así: papá, tus cuidados y tus juegos me hacen crecer feliz, me haces sentir querido y guiado. Tus abrazos son mi mejor cobijo cuando tengo miedo. Así calmas también mis enfados. De ti aprendo a creer en mí, perdón. Tú me enseñas que puedo equivocarme, respetar y aprender. ¿Sabes qué dice mi corazón? Que te necesita mucho, necesita tu amor y cercanía, porque me dan seguridad para ser feliz. Entonces, definitivamente no somos, como usted decía antes, no somos la media naranja en la vida del chico, nos complementamos completamente, al igual que el rol de la madre. Entonces, pues básicamente esto es lo que queríamos compartir con las personas que están acompañándonos. Les agradecemos y les comentamos que periódicamente vamos a estar realizando lives que se llaman Escuela para Padres. El día de hoy pensando un poquito más en el rol del varón, pero vamos a estar organizando espacios de conversación con personas experimentadas que nos pueden guiar y nos pueden dar herramientas sobre qué significa ser padre, qué significa ser madre
así que esperamos que usted nos pueda seguir acompañando y como decía los compañeros, que usted lo comparta también. Si este es un contenido del cual no se habla normalmente, pues creemos que es válido tomarse el tiempo para verlo, para compartirlo. Les recordamos también que en el chat hay un PDF que usted puede descargar en donde hay algunos tips relacionados con esto que acabamos de hablar. Entonces, les agradecemos el hecho de que se hayan conectado con nosotros, le agradecemos a los invitados. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Ajá, y estamos para servirles, entonces, hasta luego. Hasta la luego próxima. y hasta la próxima.